respecto a las arritmias, tiene dos mecanismos por los que ocurre. Una en el cual falla el nódulo sinusal, ¿ya? Falla el nódulo sinusal, o en la cual falle el nódulo auriculoventricular, ¿ya? Entonces, si falla uno, se genera o bueno, si fallan los dos, o al fallar los dos, se generan bradiarritmias con diferente origen, ¿no es cierto? El nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Y respecto a las taquiarritmias, hay dos tipos también. Una que se genera cuando el nódulo sinusal tiene su potencial eléctrico demasiado activo, o su automaticidad, que está relacionada también con su potencial eléctrico, está demasiado activo, ¿no es cierto? Como está demasiado activo, obviamente genera una taquicardia. Y el segundo es un mecanismo de reentrada que vamos a ver más adelante, ¿eh? Yo solo quiero que entiendas eso, ¿no es cierto? Que todo está relacionado con el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, tanto para las diarritmias como las taquiarritmias, ¿ya? Bacán. Entonces ya simplemente para explicar una parte fisiológica, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, todas estas células tienen un potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Es la capacidad que tiene una célula de cambiar su potencial de membrana, o sea, su voltaje de membrana, y esto genera pues obviamente un potencial de acción y que finalmente lleva a la despolarización, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos del potencial eléctrico en el corazón? Sobre todo son los canales iónicos y las bombas iónicas ATP, ¿ya? Los canales iónicos hacen que pasen los diferentes iones a favor de la gradiente, ¿ya? Sin necesidad de que actúe el ATP. Realmente lo que más importa en este caso es que los canales que más importan en este caso son los canales de sodio y de calcio, sobre todo el de calcio, ya vamos a ver más adelante por qué, ¿ya? El de calcio. Y el de potasio también, pero sobre todo el de calcio, porque el de potasio o el de calcio, al menos en las células que tienen mayor potencial de acción, en mayor automaticidad, está relacionada con el calcio, ¿ya? Y como dice acá, la diferencia en la presencia y número de estos canales determina realmente quiénes tienen más o menos potencial de acción a nivel auricular o a nivel ventricular o a nivel del nódulo sinusal o del nódulo auriculoventricular. Obviamente, por obvias razones, quien tiene más de estos canales, a diferencia de otras partes del corazón, es el nódulo sinusal. Y por esa razón es que su automaticidad, su potencial eléctrico es mayor que los demás, ¿ya? Y también, obviamente, una vez que se genera el potencial eléctrico, bombas iónicas que funcionan con ATP, ¿no? Que transportan iones y demás en contra de la gradiente de concentración, ¿ya? Es lo más importante. Ahora, respecto a las fases del ciclo cardíaco, la importancia de eso sería básicamente, sobre todo, que puedas relacionarlos con el electrocardiograma, ¿ya? La fase 0, que es donde está la entrada de calcio o la entrada de sodio en algunos casos, que es lo que inicia el potencial de acción, es la fase 0, ¿ya? Y concuerda con el QRS. Ya la fase 1 y la fase 2 concuerdan con el ST. Y la fase 3 concuerda con la onda T, ¿ya? Que es la repolarización justamente. En este caso, en la repolarización hay entrada de calcio y salida de potasio, ¿ya? Y la fase 4 es el potencial de reposo. Después simplemente fase 0 QRS, fase 1 y 2, ST, fase 3 es T, ¿ya? Ahora, como te he dicho, mientras más arriba vamos en el corazón, significa que van a haber más canales iónicos que en la parte inferior, por lo cual en las aurículas y sobre todo en el nódulo sinusal hay un potencial de acción, un potencial eléctrico mucho mayor que en estructuras que están por debajo del nódulo sinusal, ¿ya? ¿Entiendes? Ya. Sí, ¿Ya? Entonces, ¿cuál es una de las características más importantes en el nódulo sinusal? Que sus canales iónicos son dependientes de calcio. Esto que dependan de calcio es lo más importante, ¿ya? Porque eso le da un mayor potencial de acción que el nódulo auriculoventricular, ¿ya? Y otra diferencia también es que en el nódulo auriculoventricular sus canales no son dependientes de calcio, sino de sodio, ¿ya? De sodio. Bacán, ¿ya? Ya, canales. Ahora, respecto justamente a esta automaticidad, que es la capacidad de generar un potencial eléctrico, una despolarización de manera espontánea, tiene que ver justamente con la cantidad de potenciales, ¿ya? Como te he dicho, mientras más canales de calcio o mientras más canales dependientes de calcio tenga una célula, su automaticidad va a ser más grande, ¿ya? Por esa razón, como te vuelvo a repetir, el nódulo sinusal tiene más canales de calcio o dependientes de calcio, por lo cual su automaticidad es más marcada, por lo cual el marcapasos natural del corazón es el nódulo sinusal, ¿ya? El nódulo sinusal, aquí está, ¿ya? Y este tiene una pendiente pronunciada. Mientras mayor sea la pendiente de una estructura en relación al potencial eléctrico, significa que su capacidad de automatismo va a ser más grande, por lo cual la frecuencia cardíaca que va a generar va a ser mucho más alta, ¿me entiendes? Ya. El nódulo sinusal
tiene una pendiente pronunciada, lo cual implica que tiene un potencial y una automaticidad mayor, por lo cual la frecuencia cardíaca que genera este foco es más alta, ¿ya? Ya, ya. Ahora, esta capacidad de automaticidad va decreciendo de acuerdo de arriba hacia abajo, por así decirlo. El que tiene mayor automaticidad, como ya lo vuelvo a repetir, es el nódulo sinusal. ¿Qué está debajo del nódulo sinusal? El nódulo auriculoventricular, que tiene igual una alta capacidad de automaticidad, pero que no es tan alta como la del nódulo sinusal, ¿ya? Después del nódulo sinusal se encuentra el sistema de His-Purkinje, después el sistema coronario, y incluso los músculos circundantes a las venas pulmonares también tienen una capacidad de automaticidad, ¿ya? ¿Entiendes? Ya, Entonces bacán. va en este orden, pues, ¿no? Primero nódulo sinusal, Nódulo después sinusal, nódulo nódulo auriculoventricular, ventricular, después las de His y ¿Ya por qué, Purkinje. ¿Ya por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque en algunos casos, por ejemplo, si falla el nódulo sinusal, falla, ¿no es cierto? ¿Quién tomaría la batuta ¿cómo se llama? Del marcapasos del corazón? Si el nódulo sinusal falla, lo tomaría el segundo que tiene mayor automaticidad. ¿Cuál sería? El nódulo auriculoventricular. Etcétera. Y si fallaría el nódulo ventricular, ¿quién lo tomaría? Las de His. ¿No es cierto? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y una cosa que quiero que tomes bien en claro es que si bien el segundo puede o el tercero puede tomar la función de marcapasos, no significa que sean iguales. Mientras más abajo vayas, más inestables, ¿entiendes? Más inestable. Ajá. ¿Entiendes? O sea, si digamos el nódulo auriculoventricular, su forma de ser un marcapasos del corazón es más estable que el sistema de His-Purkinje. Perdón, el sistema de His-Purkinje, ¿entiendes? Ya, ya. Ujú. ¿Ya? Sí, sí. Si bien cada uno de estos puede convertirse en un marcapasos, mientras más inferior sea al nódulo sinusal, más inestable es su forma de marcapasos. ¿Ya? Eso quiero que tengan en cuenta Ya, porque ya. más adelante vamos a dar importancia a eso. ¿Ya? Bacán. Y bueno, hay otras también estructuras que están relacionadas, ¿no? Con, o sea, con la taquicardia o la bradicardia, ¿no? Entonces, básicamente, simplemente para que entiendas, ¿no? El sistema simpático puede hacer que, o estimular al nódulo sinusal o el nódulo auriculoventricular y hace que haya una taquicardia, ¿no es cierto? Ajá, el Incrementa la simpático. frecuencia cardíaca, ¿ya? Y el parasimpático es justamente lo contrario, ¿no es cierto? Bradicardia. Disminuye la frecuencia cardíaca, ¿ya? Eso simplemente para que lo tengas, ¿ya? Entonces, como ya te he dicho, ¿ya? Fácilmente para que recuerdes. En la bradicardia, o sea, que baje la frecuencia cardíaca, puede ser que haya una enfermedad del nódulo sinusal y por eso esté bajando la frecuencia cardíaca, o que hay un bloqueo auriculoventricular acasito y esté evitando que la frecuencia cardíaca sea normal, ¿no es cierto? ¿Ya? En el caso de la taquicardia, hay dos mecanismos. O tres mecanismos. Un mecanismo es que haya un exceso de excitación del nódulo sinusal, dos, ¿no es cierto? Y otro en que haya alteraciones a nivel histológico en el tejido cardíaco, ¿ya? Entonces, el mecanismo más frecuente que hay en la taquicardia son los mecanismos de reentrada. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué son los mecanismos de reentrada? Son como, digamos, son pequeños focos arritmogénicos, ¿ya? Que generan una alteración o una despolarización adicional, por así decirlo, en focos donde no debería haber. Piensa acá, mira lo que estoy dibujando. Acá hay dos fibras que conducen un potencial eléctrico. Dos, ¿cierto? Conducen acá y bacán. Si no están conectadas y no están bloqueadas, por acá pasa el potencial eléctrico, por acá pasa el potencial eléctrico y normal, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿qué pasa en un mecanismo de reentrada? ¿Ya? Para que haya un mecanismo de reentrada tiene que haber una fibra que esté llevando despolarización, pero que en cierto momento esta fibra se divide en dos, ¿ya? Se divide en dos. Una que transporte lentamente el potencial eléctrico así, y ese circulito se vuelve a unir así, ¿ya? ¿Entiendes? Acá es un bloqueo anterior, ¿ya? Es justamente esto lo que está acá, ¿no es cierto? ¿Lo estás viendo? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Viene el potencial eléctrico y como acá hay dos caminos, se va por estos dos caminos, ¿no es cierto? Se va por este camino lento y sigue bajando acá abajo. Pero al irse por este camino se encuentra con un bloqueo acá en la parte de adelante, ¿entiendes? Ajá. Y evita que este potencial pase por adelante. Pero este bloqueo, perdón, este potencial que está viendo por abajo, pues si te das cuenta que sigue teniendo conexión. Y cuando está volviendo, este bloqueo prácticamente como que desaparece o no lo bloquea. Y se genera qué cosa. ¿Entiendes? Ajá, nuevamente, ajá. ¿Has entendido, cierto? Más o Sí, menos. sí, sí, sí. Ujú. Sí.
Ya pasa con eso, entonces ya digamos, ya es simplemente, se generan esos focos arritmogénicos con mecanismos de reentrada que son los más frecuentes, ¿no es cierto? ¿Dónde se ve eso? En la fibrilación auricular y en el flúter auricular, ¿no es cierto? Que son los taquiarritmos más frecuentes, ¿ya? Ahora, otro mecanismo de taquicardia, o una taquiarritmia, es cuando la automaticidad está incrementada en tejidos no nodales, ¿ya? O sea, por ejemplo, en estos tejidos. ¿Qué tejidos no nodales? Por ejemplo, el sistema de His-Purkinje, por ejemplo. ¿Y en qué caso se ve eso? Sobre todo en alteraciones metabólicas, como la hipocalemia y la isquemia, por ejemplo, ¿ya? Eso puede generar taquiarritmia sin necesidad de que haya mecanismos de reentrada, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo más grave de esto, ya? Que, por ejemplo, la isquemia puede generar muy frecuentemente taquicardia ventricular, ¿ya? Taquicardia ventricular, y eso puede matar al paciente, ¿entiendes? Si bien estos no son tan frecuentes, también generan alteraciones bastante graves, ¿ya? Como la taquicardia ventricular, que es bastante, o puede matar rápidamente al paciente, ¿ya? O la hipocalemia, que también puede generar alteraciones en el QRS, etcétera, ¿ya? Y los otros son la actividad gatillada, esos son menos frecuentes y son taquiarritmias por la actividad gatillada, ¿ya? Simplemente son como disparos o despolarizaciones adicionales que se dan antes o durante ¿cómo se llama? El potencial de acción. Ya, simplemente para que lo tengas en cuenta. Es como un gatillo que está durante el potencial o después del potencial de acción, ¿ya? Y están relacionadas a algunos fármacos, ¿ya? Como por ejemplo la amiodarona. Y está relacionada sobre todo a la taquicardia en torsada de punta, ¿ya? Torsada de points. Es lo más importante que debería recordar, ¿ya? Que la amiodarona causa una taquicardia en torsada de punta, ¿ya? Y es una taquiarritmia de tipo actividad gatillada, ¿ya? La actividad gatillada. Y hay otro fármaco que también está relacionado con esto es la intoxicación con los digitales, ¿ya? También genera taquicardia. Ya, pero eso simplemente porque tengas en cuenta, eso no es tan importante, ¿ya? Lo más importante son eso que sepas, ¿ya? Que los mecanismos de la entrada y que la automaticidad se puede implementar en cambios metabólicos como la hipocalemia, la isquemia miocárdica, y el isquemia es el más grave, ¿no es cierto? Porque puede generar ¿qué cosa? Muerte. Taquicardia ventricular, ¿no es cierto? Que puede matar al paciente, ¿ya? Solo iniciamos con las bradiarritmias, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define una bradiarritmia? Se puede definir generalmente como, si es la bradicardia, no como arritmia, sino como la bradicardia normal, se define como una frecuencia cardíaca menor de 60, ¿ya? Menor de 60. Pero para que hablemos de bradiarritmias, la frecuencia cardíaca debe ser menor a 40, ¿ya? Menor o igual a 40 o menor o igual a 60, pero con un ritmo arrítmico, ¿me entiendes? ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes tener una frecuencia cardíaca menor a 40, pero el ritmo es rítmico, o sea que es pum, 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 ¿no es cierto? Y tú puedes tener una frecuencia cardíaca que sea menor a 60, pero que sea arrítmico. ¿Qué quiere decir eso? Que no es pum, 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 sino que es pum, 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 pum. ¿Me entiendes? Ya. ¿Entiendes lo que es rítmico y arrítmico? Rítmico, sí, sí. ¿Has entendido o no? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Cómo sería, digamos? A ver, pon un ejemplo de una taquicardia arrítmica. Rítmica. Lo hacemos en este es discontinuo es el sonido, ahí. Sería Ajá. pum, 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 Ajá. pum, 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 Es eso. pum, pum, así. Ajá. Es Claro, exacto. Y rítmico. rítmico sería pum, taquicardia, pero rítmico, ¿no es cierto? Pum, 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 pum. Ya, igualito con la bradiarritmia, ¿ya? Para que sea una bradiarritmia, tiene que ser una frecuencia cardíaca menor a 40, pero que sea rítmica, ¿me entiendes? O sea, que sea pum, Rítmica. pum, ¿no es cierto? No, rítmico, rítmico. Rítmico, sí, sí. Si es menor a 40, tiene que ser rítmico. Pum. Y si es menor a 60, tiene que ser arrítmico. ¿Me entiendes? Ya vamos a ver cuáles son, ¿no es cierto? Entonces, el primero de los más frecuentes es la disfunción del nódulo sinusal. De este, ¿no es cierto? De este. ¿Ya? Entonces, esto obviamente como está envejeciendo, por así decirlo, está dañándose el nódulo sinusal, genera que su automatismo sea menor, ¿no es cierto? Y como su automatismo es menor, genera una frecuencia cardíaca menor. Pero como no está viendo, digamos, ningún bloqueo, ninguna otra alteración, lo que hace en este caso simplemente es que su frecuencia cardíaca disminuye, ¿ya? Disminuye, pero es un ritmo rítmico, ¿me entiendes? ¿Ya? Y generalmente se define como una frecuencia cardíaca menor a 40, con un paciente despierto. Si tú tienes un paciente que tiene frecuencia cardíaca menor a 40 y está despierto, ese paciente es una bradicardia patológica, ¿ya? Y es una disfunción del nódulo sinusal, ¿me entiendes? Está despierto, ajá. Menor de 40 y está despierto. Ahora vamos a ver las causas, ¿ya? De esto hay dos causas, las causas extrínsecas y las causas intrínsecas. Las causas, la más frecuente es la causa intrínseca, ¿ya? Y el más frecuente es un proceso degenerativo del nódulo sinusal. O sea, que por vejez o por
cualquier cosa que esté degenerando el nódulo sinusal, se genera una caída del automatismo y una bradicardia, ¿ya? Una frecuencia cardíaca menor a 40, ¿ya? Y las causas extrínsecas que están relacionadas a fármacos, enfermedades, que son causas reversibles, ¿ya? Pero igual, lo más frecuente es la causa intrínseca, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define esta bradicardia sinusal patológica, no? Que está relacionada a la difusión del nódulo sinusal, ¿ya? Se define simplemente con una frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto, pero estando despierto, ¿ya? ¿Ya? Menor ¿Entiendes? 40, ajá. Menor ¿Por 40 qué? bastante despierto. Claro, porque por ejemplo hay pacientes que tienen frecuencia cardíaca mayor a 40, pero como es mayor a 40, ¿me entiendes? Es mayor a 40 y están sin síntomas, lo cual quiere decir que este No es paciente es patológico. normal, ya es normal. Ujú. Se ve en gente joven como deportistas, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería tu bradicardia sinusal patológica cuando el paciente tenga una frecuencia cardíaca menor a 40 40 y y esté despierto. despierto? Ajá. No importa si está con o sin síntomas. Si es menor a Ah, ya, 40 y con está y sin despierto, síntomas. Ajá. ya es un diagnóstico de bradicardia patológica. Ya, con o sin ¿Ya? síntomas. Ya. Pero si tu paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 40, pero tiene síntomas, ahí tendrías que observarlo, ¿no? Para saber si es o no realmente una enfermedad, ¿no? Pero ya sabes, ¿no? Criterio Sí, diagnóstico. sí. Frecuencia cardíaca menor a Menor 40, 40 y despierto, con o sin con o sin síntomas. síntomas. Y recuerda que esta frecuencia cardíaca menor tiene que ser una frecuencia cardíaca rítmica, ¿no es cierto? Y rítmica. Ajá, Es 40 rítmica, rítmica. es rítmica, ¿no es cierto? Porque lo que Sí, está sí. fallando es el nódulo sinusal, ¿no es cierto? Importante. Ujú. ¿Ya? Importante. ¿Ya? Sí, sí, bacán. Ya está, chévere. Entonces, justamente, esto es lo mismo, ¿ya? Esto es lo mismo. Simplemente lo hagan un poquito, esto es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué síntomas podrías tú tener con este paciente que ya te va a confirmar, te va a confirmar aún más el tratamiento y al final te va a dar también o te va a reforzar el diagnóstico, ¿ya? La mayor parte de veces es asintomática, ¿ya? El paciente tiene una frecuencia cardíaca menor a 40 y está despierto. Pero en algunos casos puede ser sintomática. ¿Y cuáles son las manifestaciones sintomáticas? Justamente son manifestaciones relacionadas a una baja frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Malestar general, disnea y fatiga, demostrando que esta frecuencia cardíaca es insuficiente para mantener las funciones metabólicas adecuadamente, ¿ya? Otras menos frecuentes son la hipotensión, síncope y el presíncope, ¿ya? Estas pueden estar también. Y cuando ya es muy severo, ya, o sea, estas incompetencia cronotrópica y incompetencia, hasta en cronotrópica puede haber insuficiencia cardíaca, angina o palpitaciones, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces, si tienes un paciente con frecuencia cardíaca menor a 40 y está despierto, además de eso que ya tienes tu diagnóstico, podría tener todos estos síntomas, ¿ya? Importante. Y algunos que ya están relacionados como tal a la imposición del marcapasos, ¿ya? A la imposición del marcapasos. Por ejemplo, en el caso de que haya arresto sinusal. ¿Qué quiere decir eso? Que está tan dañado el nódulo sinusal que en ciertas situaciones puede ya incluso dejar de generar su automaticidad. ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo se vería eso en el EKG? Que desaparece la onda P. ¿Entiendes? Un arresto sinusal es cuando el nódulo sinusal no genera un ciclo cardíaco, por lo cual no hay una onda P, ¿me entiendes? Arresto sinusal, ajá. Es una apuesta patológica, se conoce como apuesta patológica. Al arresto Y sinusal, ¿no es cierto? sí, arresto sinusal, ese es el arresto sinusal. Pausa, ¿qué he Sí. hecho? Pausa. O sea, es simplemente que la onda P no aparece, Ajá. ¿me Pausa de entiendes? la onda P. Simplemente Esa eso. es fibrilación auricular también, pero eso, ¿no? No, ¿qué? Estamos hablando ahorita de Ah, sí, sí, sí. bradicardia. Médica, ya, sí, no sé si se me está volviendo. Ajá. Por qué fibrilación auricular? No, no, es fibrilación auricular, no hay onda P también, pues. Ah, claro, pero claro. Pero no hay onda P, pero hay QRS. Ajá, QRS. Ajá. Ya, es que ya me acuerdo. Ya puede ser lo mismo, pero en este caso estamos hablando de bradicardia. Ajá, La fibrilación bradicardia. auricular es Ajá. simplemente bradicardia, Bradicardia. Sí, ¿ya? sí, el otro taquicardia es entera de la otra vaina. Ajá. O cuando hay bloqueos de salida, o sea, cuando hay Salida. dificultad en la salida del potencial de acción en el nódulo sinusal, ¿ya? Y una característica clínica bastante importante que es el síndrome de bradicardia-taquicardia, que justamente como en ese caso son episodios de taquicardia supraventricular con una resolución de esa taquicardia y después hay una bradicardia severa, ¿me entiendes? O sea, básicamente este paciente que tú ya tenías su frecuencia cardíaca menor a 40, con el paciente despierto, puede tener síntomas o puede tener también estas manifestaciones, arresto sinusal, bloqueo de salida o este síndrome de bradicardia, taquicardia que te acabo de explicar, ¿ya? Bacán. Entonces, eso ya te confirma más aún el diagnóstico y te da pues, pautas para lo que vas a hacer. Entonces, obviamente, ¿tú qué le vas a pedir a este paciente? Puedes pedirle un EKG, ¿no es cierto? ¿Qué vas a ver ahí? Que es un ritmo
Es una arritmia rítmica, pero puede ser, por ejemplo, diferentes eventos, ¿no? Como el arresto sinusal o el síndrome de bradicardia taquicardia, etcétera, etcétera, ¿ya? En el caso de que vas a pedir Holter, una indicación del Holter en este caso es que haya arresto sinusal. O sea, ¿me entiendes? Que haya Ajá. desaparecido la onda P en un ciclo, Ya. ¿ya? Puedes pedir también prueba de esfuerzo o electrofisiología, ¿ya? Al final no importa esto. ¿Por qué? Porque el tratamiento, ¿cuál va a ser? El implante de marcapaso, ¿ya? A todos los pacientes que tú diagnostiques una difusión del nódulo sinusal, vas a hacerle un implante de marcapaso. Entonces, ¿cómo es el algoritmo diagnóstico para que entiendas? Viene tu paciente y tú ves que tiene frecuencia cardíaca menor a 40 y el paciente está despierto, ¿ya? Está despierto. Entonces ahí tú ya tienes que tu bradicardia patológica, ¿no es cierto? Y esto, si tú ves que el paciente tiene síntomas como disnea, hipotensión, etcétera, o además también tiene un arresto sinusal, bloqueos de salida, o el síndrome de bradicardia taquicardia, tú ya lo diagnosticas como qué, como una disfunción del nódulo sinusal. Disfunción, ajá, bacán. ¿Y qué le das? ¿Qué tratamiento le haces? Marcapaso. Marcapaso. Además, entendido, ¿no es cierto? Ajá, disfunción sinusal. Exacto. Y entonces viene un paciente de 70 años, le toma su frecuencia cardíaca y está en 38. El paciente 38, está no sé qué. despierto, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Tú al paciente le preguntas si ha tenido algún síntoma y te dice que no. Pero tú le tomas su EKG y en su EKG te aparece que en uno de los ciclos desaparece la onda P. Después sigue todo normal. El paciente está despierto. ¿Qué tratamiento le das? Ahora no tiene esto, en este caso, ve. Si no hay no manifiesta síntomas. Acá. Pero no tiene síntomas, pero ha habido una desaparición de la onda P. ¿Cómo Onda se P. llama eso? Cuando, en bradicardia, ¿cómo se llama eso? Ah, ese resto sinusal, pues. Claro, ¿no es cierto? Ajá. Y eso también es una indicación para marcar pasos, ¿no es cierto? Marcapaso. Igualito, ¿ya? Con todo esto. Puede ser síntomas o puede ser esto de acá, ¿ya? Sí, sí. Ya va. Eso por más de ¿no es cierto? Más Sí, sí, entendido. sí. Sí, Ya, papá. bacán. Está bien. ¿Cuáles son las otras Bloqueos. causas de bradiarritmias? Los Los bloqueos bloqueos. auriculoventriculares, ¿no es cierto? Cuando falla, ya no falla el nódulo sinusal, Sí, no. sino falla el nódulo auriculoventricular. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un bloqueo auriculoventricular, para que me entiendas, ya? Como dice su nombre, es un bloqueo del nódulo auriculoventricular. ¿Cuál es el orden de despolarización? Primero se despolariza el nódulo sinusal, ¿no? No, El sinusal. nódulo sinusal manda sus señales y pasa al nódulo auriculoventricular y del nódulo auriculoventricular sigue pasando a los demás sistemas de conducción, ¿no es cierto? Sí, sí. Ese es el orden. ¿Qué pasaría si el nódulo sinusal está bien? Genera su despolarización, pasa y acá en el nódulo auriculoventricular encuentra una resistencia, un bloqueo. Obviamente va a haber una arritmia, ¿no es cierto? Porque de lo que debería pasar normal, acá el nódulo auriculoventricular está presentando dificultades, ¿no es cierto? Ajá. Y eso también genera una bradiarritmia, por eso se llama bloqueo auriculoventricular, porque el problema está en el nódulo auriculoventricular, ¿ya? Ay, 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 son problemas en el nódulo auriculoventricular. Ajá. Ya, y respecto al nódulo auriculoventricular, las causas de su disfunción son igualitos, ¿ya? Intrínsecas y extrínsecas. Las causas intrínsecas también son las más frecuentes, está relacionada a problemas autoinmunes, a problemas inflamatorios, etcétera, ¿ya? Lo que tienes que saber es que es la causa más frecuente, la causa intrínseca, ¿ya? Y la causa extrínseca puede estar relacionada a fármacos, antiarrítmicos, etcétera, pero que, ¿cómo se llama? Son las menos frecuentes, ¿ya? Entonces, en el bloqueo auriculoventricular hay tres tipos, ¿ya? El tipo 1, o grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Si el grado 1 simplemente se evidencia como un bloqueo constante. ¿Qué quiere decir eso? Es como que aquí tienes tu nódulo sinusal, ¿no es cierto? Funciona bien, llegas acá a tu nódulo auriculoventricular y el nódulo auriculoventricular genera una resistencia, pero es una resistencia constante, ¿me entiendes? Ajá, una Es licencia. una resistencia constante. De lo que normalmente, digamos, pasaba, por decirlo nomás, por poner un ejemplo, pasaba en un segundo, ahora pasa en 3 segundos. ¿Ya? ¿Me entiendes? Ya en 3 segundos más. Ujú. Y esto genera simplemente, y esto en todos los ciclos. Por lo cual, ahora, de lo que antes pasaba en un segundo, ahora pasa en 3 segundos en todos los ciclos, ¿me entiendes? ¿Ya? Ay, 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 entonces. Entonces, ¿cómo se ve en el EKG este paso del nódulo auriculoventricular al nódulo, del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular? Con el intervalo PR, ¿no es cierto? Interlocutor. Entonces, si yo te estoy diciendo que en un bloqueo auriculoventricular de grado 1 hay una resistencia constante, pero, o sea, que no varía, ¿qué pasaría con el PR? Pero sería en este caso más una amplitud mayor tendría, pues. Claro, ¿no es cierto? Pero como es constante,
¿Cómo estaría el PR? Hace una línea nomás. O sea, el PR estaría incrementado, pero ese incremento se vería en todos los ciclos, ¿no es cierto? Si Entonces, normalmente el PR duraba un segundo, en este ajá, caso el PR va a durar 3 más segundos, tiempo. ¿no es cierto? Pero va a durar 3 segundos en todos los ciclos, ¿entiendes? En todos los Entonces, signos es constante, entonces, ajá, bloqueo constante. ¿cuál es la característica en el EKG de un bloqueo auriculoventricular tipo Ah, 1? PR es mayor. Es un incremento constante y continuo del PR, ¿no es cierto? Ahora, lo que te he Ujú, puesto de un segundo y 3 segundos era un ejemplo. El PR normalmente, ¿cuánto dura? 0.12 segundos, ¿no es cierto? ujú. Entonces, un PR en el bloqueo auriculoventricular tipo 1, el PR dura generalmente mayor de 0.20 segundos, ¿ya? O mayor igual de 200 900 milisegundos, ¿ya? milisegundos. Pero, como te he dicho, ese incremento es constante, no varía, ¿no es cierto?, de ciclo a ciclo, ¿ya? Esa es la característica del bloqueo auriculoventricular, ¿ya? Y ya, ¿cuál es la importancia de esto? En primer lugar, que no necesita un tratamiento como tal, ¿ya? El bloqueo auriculoventricular tipo 1 es benigno, no necesita tratamiento, ¿ya? Una característica importante es que se ve frecuentemente en qué cosa, en la fiebre reumática, ¿no es cierto? En la fiebre En la fiebre reumática. reumática es un criterio de qué? De actividad, ¿ya? Lleva Un acá. bloqueo auriculoventricular tipo 1, o sea, en el EKG, un PR incrementado más de 0.20 segundos Y y de constante. manera constante y sin Ajá. alteración, es un criterio de actividad ¿de qué? De la fiebre reumática, ¿no es cierto? Fiebre reumática. ¿Y eso Ajá. necesita tratamiento? No, ¿verdad? Porque No. es benigno. Y Es además incluso se benigno. puede ver en personas sanas, pero que tengan más de 65 años, ¿ya? Ese es el bloqueo Ya. tipo 1. O en personas mayores de 65 años, ¿no? Ya. Ahora el bloqueo tipo 2. Ya del bloqueo tipo 2 hay dos subtipos, ¿ya? Del bloqueo tipo 2 se definiría como que acá tienes tu nódulo sinusal, ¿no es cierto? Acá pasa tu nódulo auriculoventricular. Entonces, ¿cuál es el bloqueo tipo 2? El bloqueo tipo 2 hay dos tipos, ¿ya? Simplemente es que sí pasa, si bien sí pasa en el bloqueo o en el nódulo sinusal, realmente hay algunas alteraciones, ¿ya? Entonces tenemos el tipo bloqueo auriculoventricular tipo 1 o MOVIX 1, ¿ya? O de Ah, Wechsler, es así se Movit, llama. un Sextant Movit. Ajá. Lo que se puede ver acá es una progresiva prolongación del PR. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está, digamos, vamos a hacer varios ciclos, ¿no? Este nódulo sinusal 1, otro 2. Ay, qué Después viene el parece. ciclo acá 1, y acá ya tengo un poquito más largo. Y acá 1, y acá un poquito mucho más largo, ¿ya? Y acá 1 pasa, y acá hay un bloqueo, ¿ya? Esto es tu cabeza, como vamos a ver. ¿Qué quiere decir que hay una progresiva o un progresivo incremento del PR? Y un incremento progresivo de perro. Ujú. Por ejemplo, el PR, ¿qué cosa? El intervalo PR, ¿qué cosa evidenciaba? El La PR, velocidad la velocidad, en este en que caso. pasa el impulso del nódulo sinoauricular al nódulo, claro, del Nodo nódulo sinusal sinusal al al nodo nódulo auriculoventricular, ¿no es auriculoventricular. cierto? Ajá. Entonces, ¿qué crees que pasa si es que entre ciclo y ciclo cardíaco está incrementando el PR? Entonces, Que cada vez más, a ver, cada démoslo. vez más está demandando más el tiempo de pasar Claro, ¿no es el nodo cierto? sinusal, Claro, la entonces, conducción del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. justamente pasa eso en el bloqueo auriculoventricular grado 2 del MOVIS 1. En el primer latido duraba 1, Ujú. ¿no es cierto? El PR. En el segundo ya duraba 2. En el tercero 3 segundos, más largo, ¿no es cierto? Y en el cuarto, ¿qué hay acá? ¡Pum! Esa resistencia se ha Último. cortado y ya ni siquiera ha habido despolarización. El nódulo sinusal ha mandado su señal y se ha bloqueado totalmente ¿cómo se llama? El nódulo auriculoventricular. ¿Me entiendes? Ujú. Bacán, bacán. Se queda Así frío. que, Ajá. entonces justamente eso cómo se traduce en un aumento progresivo del PR, ¿no es cierto? Ah, incremento Progresivamente va aumentando el PR y en uno de esos deja ni siquiera pasa ya el nódulo sinoauricular. ¿Me entiendes? ya. Qué producido del PR. Auriculoventricular, perdón, ¿ya? Y después de ese ciclo, otra vez vuelve a pasar lo mismo. Ya digamos, se corta y no abruptamente, ¡pah! Se corta y después de eso de nuevo vuelve a ocurrir. Tienes acá tu nódulo sinoauricular y tu nódulo auriculoventricular y dura 1. Después otra vez, nódulo sinoauricular, nódulo auriculoventricular, 2. Nódulo auriculoventricular, sinoauricular, nódulo auriculoventricular, 3 segundos. Nódulo sinusal, otra vez para. Ah, Y ya. después otra vez vuelve a ocurrir el ciclo, ¿me entiendes? Ajá. Ya, eso es justamente un bloqueo MOVIX 2. Digo, MOVIX 1, que diga, ya, Opción. MOVIX 1. Ajá. Ya, MOVIX 1. Esto justamente es lo que dice acá, ¿no? Hay una progresiva prolongación del PR y después de, digamos, unos cuantos que incrementa el intervalo de PR,
hay una despolarización auricular que es bloqueada totalmente por el nódulo auriculoventricular, ¿me entiendes? Ajá. ¿Ya? Bacán. Ujú. Ya. Entonces, acuérdate, la De característica lunes, importante del MOBIS tipo 1 es que el PR se prolonga progresivamente y una de progresivamente. esas, ¡pum!, no hay una conducción Ya por el no hay lóbulo conducción. auriculoventricular. Pasa eso y después vuelve nuevamente a ocurrir el ciclo. Va incrementando progresivamente el PR y ¡pum!, otra vez para, ¿ya? Ajá. Eso es lo que pasa en el bloqueo auriculoventricular grado 2, De Movis tipo 1. MOVIC 1, ¿ya? Entonces ya este tema es importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque este es frecuentemente visto en deportistas, ¿ya? Y en la mayor parte de casos es asintomático. Como dice que el pronóstico es bueno y no progresa un bloqueo auriculoventricular completo, ¿ya? Y por esa razón es que no necesita tratamiento, ¿ya? No, no es el tratamiento ya. Bloqueo auriculoventricular grado 2 tipo MOVIC 1 no necesita tratamiento, ¿ya? ¿Ya? Ya bacán, sin Bacán, tratamiento. chévere. Lo has entendido, ¿cierto? Sí, sí, sí. Característica principal del MOVIC 1, El incremento progresivo el sí, PR, del bacán, PR. chévere, Ajá. chévere. Y del bloqueo tipo 1, auriculoventricular grado 1, mejor dicho. Grado 1. ¿Cuál es el El PR? del grado 1. En este caso, el del grado 1 es un bloqueo constante del segmento PR. Claro, claro. Ajá. No bloqueo, sino resistencia, dirías. Porque, o sea, bloqueo significa que totalmente no pasa. En este caso, no hay un bloqueo como tal, porque sí, sí sigue pasando, pero hay una resistencia, ¿no es cierto? Ya Una bacán, resistencia resistencia constante. constante. Claro, en cambio, en el Movitz 1, claro, Movitz 1, la resistencia va Progresivo. incrementando, va Va incrementando. incrementando. Y por esa Más. razón va incrementando también el PR, ¿no es cierto? Hasta que en un momento, sí, realmente, efectivamente, ya no es una resistencia, sino es un bloqueo. Por eso es que se corta mucho el PR. Y después de eso, otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Ya, bacán. Es el tipo 1, ¿ya? El tipo 1. Ahora, el Movitz 2, su característica más importante es que no hay una variación del PR. ¿Y cómo es esto? Acá tienes tu, ¿cómo se llama? Tu nódulo auriculoventricular, perdón, sinoauricular y tu nódulo auriculoventricular. Un ciclo, ¿no es cierto? Otra vez el segundo ciclo. Nódulo sinoauricular, nódulo auriculoventricular. Tres. Nódulo auriculoventricular, no, sinoauricular, perdón, nódulo Nodo auriculoventricular. auriculoventricular. Ajá. Y una de estas, nódulo Sinusal. Sinusal. sinusal y de ahí para. Acá dura uno, acá dura uno, acá dura uno y acá se corta. Se corta. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice no variación del PR. No, acá lo que pasa es que hay un ciclo normal. Pum, ciclo normal, pum, no varía, ciclo normal, pum. Y en una de esas hay un bloqueo. Pa, pa, se para. Ya no hay QRS, ¿me entiendes? Ya no hay Y al, curso. y Ya al no hay curso al siguiente, final. claro, y el siguiente ciclo, y obviamente, como no pasa ahí un bloqueo, obviamente no va a haber QRS, ¿no es cierto? Ajá. ¿Entiendes, no es cierto, cómo es esto? Sí, sí. Es la despolarización de la aurícula. Llega al nódulo auriculoventricular para que llegue, ¿no es cierto?, a los ventrículos. Pasa y acá se genera un QRS, ¿no es cierto? Ujú. Acá nuevamente igualito. Pam, Igual. pam, pam, pasa QRS, ¿no es cierto? QRS. Ajá. Acá igualito. Ta, 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 pasa QRS. En este QRS. caso, llega acá al nódulo auricular, se Se bloquea en el bloquea. nódulo auriculoventricular y no hay QRS, ¿no es cierto? Ya en el nodo Y justo, auriculoventricular se bloquea. si te estás dando cuenta, mira, el PR no varía, ¿no es cierto? No varía, está El PR constante. no Ajá. varía, ¿no es cierto? Y entonces, esa es la característica del MOBIS tipo 1, ¿ya? Ya no varía el segmento del No varía el PR. PR, pero cada cierto número exacto de ciclos normales hay un bloqueo auriculoventricular, ¿me entiendes? Y Ya. por esa razón es que hay una, ¿cómo se llama? Relación fija entre las ondas P y un QRS y un QRS que no conduce señal, o una onda P que no conduce señal. Entonces, ¿cómo se vería esto, por ejemplo, así, ¿cierto? Onda P, QRS, ¿no es cierto? Bacán. Onda P, QRS, ¿no es cierto? Bacán. Onda P, QRS, ¿no es cierto? QRS, lo normal. Y de ahí hay una onda P y se bloquea. ¡Pum! No hay QRS, Ajá, no, QRS, ¿no es cierto? bacán. Y después de ese ciclo exacto, vuelve a ocurrir lo mismo. Onda P, QRS. Onda P, Todo lo QRS. demás se mantiene constante, ¿no? Onda P, QRS y de ahí otra vez lo mismo. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, en esta razón, por cada bloqueo hay una relación constante entre una onda P que no conduce, que es esta que estamos viendo acá, y ondas P que sí conducen, ¿me entiendes? Entonces en el bloqueo MOVIX 2, digamos, hay tres ondas P con sus QRS y el cuarto no conduce. ¡Pam! ¿No es cierto? Ajá. Después otra vez inicia tres QRS Tres normales y el QRS cuarto no normales. conduce. ¡Pam! Y está así en todo el momento, ¿me entiendes? Ajá. El PR nomás se mantiene constante Claro, y claro, el PR se después mantiene constante, ¿no es cierto? y después de cierto tiempo hay un bloqueo. Ajá, hay un bloqueo, ¿no es cierto? Puta, se me hace entendido bien. Ese es justamente el MOVIX tipo 2, ¿ya? Y característica importante, ¿cuál es? Ya te lo repetí.
No hay variación del PR, ¿no es cierto? No hay No hay variación variación del del PR, chévere, ¿ya? PR. Por eso que justamente dice, relación fija entre despolarizaciones auriculares y ventriculares, ¿no? Y después hay un P que no produce, ¿no es cierto? QR es intervalos chicos, ¿ya? Ya me has entendido, ¿no es cierto, Sí, Pedro? sí, sí. Bacán, chévere. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Es que es sintomático, o sea, da síncope, da insuficiencia cardíaca, da Sintomático la mayoría de las taquicardia, veces, ¿no? etcétera. Y esta razón, y esto es bastante importante porque es de mal pronóstico, ¿ya? ¿Por qué es de mal pronóstico? Porque puede progresar un bloqueo auriculoventricular completo, que te voy a explicar, ahorita qué cosa es. Entonces, Este en este sí. caso, en todo caso, el MOVIT tipo 2, también qué cosa es, marcapaso tratamiento, ¿ya? Ajá, tratamiento Marcapaso. no capaz. Ahorita vamos que de todos los bloqueos auriculoventriculares, el grado 1 no marca paso. El grado 2, MOVIT tipo 1 no marca paso, ¿no es cierto? Y el MOVIT el bloqueo tipo 2 o grado 2, MOVIT tipo 2, sí necesita marcapaso, ¿no es cierto? Marcapaso, sí. ¿Por qué? Porque puede progresar el bloqueo auriculoventricular completo, ¿ya? Entonces, ¿qué es un bloqueo auriculoventricular completo? Es cuando por alguna razón el nódulo auriculoventricular está totalmente bloqueado. Entonces, ¿qué pasa? Hay una onda P, ¿no es cierto? Porque viene tu nódulo sinusal, Ajá. manda la despolarización, y en este caso no es que incrementa progresivamente la resistencia hasta que se bloquea, o es que cada 3 ciclos normales se bloquea, no. En este caso, todo está bloqueado. Todo está bloqueado. Despolarización, ¿cómo se llama este? Nódulo sinusal manda, bloqueado. Nódulo sinusal manda, bloqueado. No llega, Nódulo no sinusal llega manda, la bloqueado. O sea, ventricular. se llama completo porque en todos los ciclos está bloqueado, ¿me entiendes? Ya en todos los ciclos está bloqueado. En todo el ciclo está bloqueado, por eso se llama bloqueo auriculoventricular completo. Bloqueo auricular, bloqueo auricular. Entonces, ¿tú qué verías en el EKG? ¿Verías una onda P? Y si no pasa el nódulo auriculoventricular, ¿verías un QRS? Con QRS. No, no hay, no hay, verías, ¿no es cierto? no hay. Entonces, Está bloqueado primero, completamente. No tú le ves un alcanza. bloqueo auriculoventricular completo, ¿no es cierto? Ajá, Ya, ves onda P bloqueado en el primer latido, ¿no es cierto? ajá. Nada, ¿no es cierto? De plano. Pasa el segundo latido, bloqueado, nada, ¿no es cierto? Bloqueo nada. Ajá. En el bloqueo auriculoventricular completo, tú verías justamente solo ondas P. Solo se contrae la aurícula, pero como hay un bloqueo auriculoventricular, no llega al ventrículo, ¿no es cierto? Y obviamente eso mata al paciente, ¿no? Porque si el ventrículo no late, no llega sangre a todo el cuerpo. Entonces, en un bloqueo auriculoventricular completo, lo que verías es esto, solo ondas P, ¿ya? Pero eso no ocurre en la mayor parte de veces. ¿Por qué? Porque como te he dicho, quería que recuerdes justamente este concepto, ¿ya? El concepto de qué? De los marcapasos del corazón. Si el nódulo sinusal fallaba, ¿qué se activaba? El auriculo ventricular. Claro, pero con una menor frecuencia cardíaca, ¿no? Con una menor. Ajá. Y si el nódulo auriculoventricular fallaba, ¿qué se En este activaba? caso, el as de His, pero también con menos, Claro, menos claro. Y frecuencia. si el haz de His fallaba, ¿qué cosa? Las Que también Purkinje. el seno coronario, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, mientras más abajo vayas, o sea, digamos, si se bloquea el lóbulo sinusal, se activa el de abajo. Si el lóbulo auriculoventricular se bloquea, el de abajo. Si eso no funciona, el de abajo, ¿me entiendes? El Pero as de sabiendo His, que, el as de His también está ahí, quedó, ¿no? Después del... claro, del nódulo a veces el haz de His. Si el haz de His Ah, sí, sí, sistema de His había dicho. Ajá. si el haz de His no se activa, ya también es seno coronario, etcétera, ¿no es cierto? Ya hemos entendido, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Vaca, vaca, sí, sí. Pero sabiendo que mientras más abajo vayas, más inestable. Más inestable. ¿Ya? Bacán. Entonces te voy a explicar qué pasa. Entonces en este caso, como tú estás viendo que hay un bloqueo total, o sea, ya, si bien el nódulo sinusal está funcionando bien, igual esta despolarización no baja por la culpa de este bloqueo auriculoventricular, no baja hacia los ventrículos. Entonces, ¿qué hace el corazón para no morir? Si no moriría, ¿no es cierto? Activa sus sistemas subsidiarios. ¿Cuál marca Pero, pasó? Ah, no. pero ya, entonces en este caso el nódulo sinusal está bien, ¿no es cierto? Sigue funcionando bien. Pero como el nódulo auriculoventricular está bloqueado, es prácticamente como que no sirve. Entonces, ¿qué cosa se va a activar? El sistema de His, el as de His, luego lo del resto, ¿no? Claro, o sea, primero es Purkinje. Si eso no funciona, seno coronario. Y si eso no funciona, el músculo secundario, ¿no es cierto? En ese orden, ¿no es cierto? ¿Ya? Ajá, vaca. Entonces, ¿qué pasa justamente? Entonces, ¿qué pasa? En el bloqueo auriculoventricular tipo 3 hay una disociación entre las ondas P, que están en términos regulares, y el QRS. ¿Por qué? Porque la onda P obedece, ¿qué cosa? Al nódulo sinusal. Y las ondas QRS que aparecen no aparecen debido a las ondas P, sino aparecen debido a la activación de los focos subsidiarios, ¿me entiendes? Ya los... Ajá.
Entonces, Los justamente por focos eso abunda. subsidiarios, esa parte me estás mencionando. ¿Cómo? Ahí entran los focos subsidiarios, esa parte, repíteme, Claro, ¿no es perdón. cierto? Entonces, ¿por qué el paciente no muere? Ah, por No la muere el paciente porque se activan los focos subsidiarios. Y a se pesar de que esta activa. despolarización de la onda P no Ah, pasa a los bien. ventrículos, el propio ventrículo con su sistema de As-Purkinje o su sistema de los senos coronales, etcétera, está generando sus QRS, ¿me entiendes? Acá, acá. Ya, eso, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es la característica típica en el EKG de un bloqueo auriculoventricular completo? Si es que no se activan los focos subsidiarios, ¿qué cosa verías? En este caso. Subsidiario, entonces, ¿qué hago? Si ¿Qué es que... cosa? Mira, si tú tienes un bloqueo auriculoventricular Ajá, completo ajá. y no se activarían los focos subsidiarios, ¿qué verías tú en el EKG? En el ICAO. Prácticamente, presencia de ondas P nomás, P. Solo hombres, pero no es cierto, Porque está no todo está habría bloqueado, QRS. ajá. Y obviamente esto qué significaría muerte, pero no es cierto. Muerte. Solo Muerte, hay porque despolarización de los obviamente pues no auriculares. hay No hay de despolarización los ventricular. ventrículos y no hay capacidad de Pero bombeo. afortunadamente eso no, pues el corazón no es tan tonto, entonces ante esa situación lo que hace es que activa focos subsidiarios, ¿ya? Y como te he dicho, puede ser un foco subsidiario estable o un foco subsidiario inestable. ¿Y cómo sabes si es estable o inestable? Justamente como te he dicho, ¿no? Mientras más cerca esté al nódulo sinusal o al nódulo auriculoventricular es más estable, ¿me entiendes? Ajá. Si ese sistema de His-Purkinje puede ser estable, ¿no es cierto? Estable, porque está cerca del nódulo Está cerca, auriculoventricular. ajá. Pero más abajo ya serían inestables, ¿no es cierto? ¿Y cómo se traduce eso? En lo siguiente, ¿ya? Entonces, cuando se activan los focos subsidiarios estables, ¿cómo se llama? El paciente puede estar asintomático. Puede incluso que este foco subsidiario funcione bien, porque es estable, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa se ve acá? Se ve ondas P errantes respecto al QRS, porque tú vas a ver unas ondas P rítmicas, ¿no es Ajá, cierto? sí, Que sí. corresponden al nódulo sinusal. Pero como estas no pasan, ya no importa, ¿no? Pero también vas a ver tus ondas QRS, ¿no es cierto? Y esos QRS no están relacionados a estas ondas P, están relacionados a qué? Al foco subsidiario, ¿no es cierto? Ajá. Y por eso se llama la disociación auriculoventricular. Disociación auriculoventricular. ¿Por qué? Porque tú tienes ondas P que no concuerdan con los QRS, ¿no es cierto? Porque los QRS no dependen de esta contracción o de esta despolarización auricular, sino de su foco subsidiario, ¿no es cierto? Ajá. ¿Ya? Entonces, eso ya lo diagnosticas. Pero ¿cómo son las características de los QRS cuando el foco subsidiario es estable? Son QRS estrechos, ¿ya? QRS QRS estrechos estrechos. y bifásicos y son rítmicos, o sea que están relacionados en tiempo, ¿ya? Si en estos pacientes pueden estar incluso asintomáticos. Y este ritmo que tienen, este ritmo estable por el foco subsidiario, es estable, ¿ya? Y en ese caso sí se pone marcapaso, pero no es de urgencia, pues no es que le pongas, digamos, lo ves y lo pones, sino que le puedes programar en un mes o una semana para ponerle su marcapaso, ¿entiendes? Bacán. Pero, ¿qué pasa si es que se ha activado un foco que no es estable? Ah, que no es estable. Es un foco inestable. Por ejemplo, ¿qué tal no es el ACGIS? ¿Qué tal es el músculo circulante de venas pulmonares, ¿no? Que es más inestable? Entonces, en ese caso, el paciente sí va a estar con síntomas, puede ser hipotensión, etcétera. Y eso mismo, básicamente, se ven ondas P errantes respecto al QRS, una disección auriculoventricular, lo mismo. Pero en este caso, la característica de los QRS es que son anchos y son diferentes entre sí, ¿entiendes? Entonces, Ancho sí. si tú ves una disociación auriculoventricular, ¿qué te Ajá. indica un bloqueo auriculoventricular, ¿no es cierto? Ajá. Y si tú ves los QRS, que son anchos y diferentes, te indica que es un bloqueo auriculoventricular con un foco subsidiario inestable, ¿no es cierto? Inestable. Y en este caso, como es inestable, ¿qué significa que sea inestable? Que de la nada puede fallar, y si falla, ¿qué pasaría? Habría nuevamente solo ondas P, ¿no es cierto? Solo ondas P, ajá. Moriría el paciente. Entonces, como es inestable, tiene alta probabilidad de que pase eso, lo cual se considera Una sería pues, sistolia una muere. sistolia del ventrículo, ¿no es cierto? Ajá. Del ventrículo, no de la aurícula, porque la aurícula se seguiría contrayendo, ¿no es cierto? Porque ya Del está con onda ventrículo. Y P. esto generaría muerte, ¿no? Entonces, por esa razón, Muerte. cuando tú tienes un bloqueo auriculoventricular tipo 3 con un foco subsidiario inestable, tienes que hacer un marcapaso urgentemente de emergencia, ¿ya? De emergencia. Marca, paso de Más que emergencia. toda esa parte, ¿no es cierto? Sí, 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 la cámara está. Si yo le pongo un paciente ¿cómo se llama? De 45 años que viene con palpitaciones, ¿no? Viene con palpitaciones, le tomas su frecuencia cardíaca y sale 60, es arrítmico. Le tomas un EKG y resulta que no hay variación del PR. El PR está normal, pero, cada 3 ciclos hay una onda P que no conduce. O sea, 3 ciclos Ajá. conducen bien,
Sí, pum, sí. pum, y no hay variación del PR. Y el cuarto ciclo, el PR, o ya no hay PR, solo hay una onda P. Y después de que solo hay esa onda P, nuevamente hay tres ciclos normales y después nuevamente una onda P. ¿Qué grado de bloqueo es? Ya. Ese sería el bloqueo de segundo grado, MOVIS 2. Dos, ¿no es cierto? Bacán. ¿Y Ajá. cómo se llama ¿Qué tratamiento necesita? Ese marcapaso. Marcapasos, ¿no es cierto? Ya, bacán. Ahora tienes un paciente que viene con palpitaciones y viene, viene sin síntomas, viene sin síntomas. Entonces tú ves que hay una disociación entre la onda P y los QRS. ¿Qué tipo de bloqueo tiene? Entre las ondas P y los QRS. Ajá, hay una disociación. Es O sea, bloqueo los luego QRS no concuerdan con las ondas P. QRS no concuerdan con la onda P. Claro, o sea, simplemente es como está disociado, está Ya, disociado. ese entonces bloqueo ventricular tercer grado. ¿No es cierto? ¿Ya? Sí, Entonces tú ves tú ya sabes que es un bloqueo auriculoventricular temporal. Entonces tú quieres saber si es que el foco subsidiario que está activado es estable o inestable. Entonces ves los QRS y ves que estos QRS son estrechos y bifásicos y todos se parecen entre sí. ¿Se ha activado qué cosa? ¿Un sistema estable o sí. inestable? Ahora esa parte Sí, o sea, ya tú quieres saber si este bloqueo auriculoventricular ajá. grado 3 se ha activado un foco subsidiario inestable o uno estable. ¿Ya? Entonces tú ves el QRS y el QRS te muestra estos QRS que son estrechos y bifásicos. Estrechos y bifásicos. Ese de AP inestable. No estable, y además está animal. ¿Ya? A ver. Acá están, para que lo leas otra vez. ¿Ya? Aún no son Entonces, si tú quieres, ya tú diagnosticas un bloqueo AB grado 3. Tú quieres saber si el foco subsidiario es estable o inestable. Para eso, tú vas a ver el QRS. Si el QRS es estrecho y estrecho bifásico, y bifásico, o sea, si ajá. los QRS son estrechos y bifásicos y se parecen entre sí, significa que es estable. Es estable. Ya. Sí, sí. Y en el caso de que Sí, sean sí. inestables, son anchos y Hechos diferentes y entre sí. ¿Ya? diferentes. O subsidios son inestables. Ajá. Ya, bacán. Entonces ya ves el QRS en este paciente con tu bloqueo AB tipo 3, grado 3, y ves que los QRS son anchos y estables. Perdón, anchos y Anchos y diferentes. diferentes, ajá. Te Ahí pregunto, se yo ve. te pregunto, Hay ¿le focos vas a poner, subsidiados sí, inestables. le vas a poner marcapasos? Sí. ¿Le vas a poner en una hora o en un mes? ¿Cuándo lo pones? Ya, en este caso. En esta marcapaso obligatorio. Eso va a ser de inmediato, bebé. No es cierto, ya. Ahora ves lo mismo, ves los QRS y son estrechos y bifásicos y se parecen cada uno. ¿Le vas a poner marcapasos en un mes o en una hora? Ahí sí, normal, pues. En un mes o en una hora le pones el marcapasos. Si son estables en un mes, pero. Claro, es cierto. Entonces, en ambos, si ha sido un foco subsidiario estable como inestable, Ajá. es obligatorio el marcapaso, pero en el estable puedes esperar un tiempo, es Un selectivo, o mes más, sea, puedo esperar, puedes claro. programarlo. Y en el caso de que sea Es, inestable, es ya de es, inmediato. ¿ya? Además estoy bien, ¿cierto? Sí, 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 bacán esta ¿Qué es? partita. Ajá, me duele. La vaca solito, ¿me repasas, ya? Ahora está aquí el mes. Ahora respecto a las taquiarritmias, ¿ya? Tenemos, o sea, ¿qué es una taquiarritmia? Una frecuencia cardíaca mayor de 100 o 120, ¿ya? 100 sobre Ahí todo, 120. ¿ya? Ya. 100. En ese caso puede ser una taquiarritmia igualito, rítmica o arrítmica, ¿no es cierto? Arrítmica, arrítmica, ¿ya? Ya, ajá. No, entonces en eso vamos a diferenciar ahorita, ¿ya? ¿Qué es una extrasístole? Como su nombre dice, es cuando hay una sístole extra, que no debería haber, ¿ya? ¿Entiendes? Por ejemplo, acá tienes un QRS, ¿no es cierto? Tienes tu onda P, perdón, tienes tu onda P y tu QRS, ¿no es cierto? Tu onda T y nuevamente tu onda T, ¿no es cierto? Así tienes tu QRS. ¿Qué es una extrasístole? Que durante un ciclo normal, antes de que termine ese ciclo normal, ocurre justamente esta extrasístole, esta sístole de más, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve eso? Tienes acá, digamos, un onda P, tu QRS, tu onda T normal, uno. Otras nuevamente tu onda P, tu QRS y tu onda T. Ajá. Y en una de esas, en medio de este ciclo, ocurre una extrasístole, ¿entiendes? Un ¡Pam! ejercicio. Y después de eso, nuevamente, el mismo ciclo. Onda P, QRS, onda T. Onda P, onda QRS, onda T. Y en medio de este, ¡pum! Una Nuevamente. extrasístole. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿cómo se escucharía este tipo de arritmia? Pum, pum, Es pum, arrítmico, pum, es eso. pum, 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 pum.
Ah, no, res tiene su... ¿Por qué no es cierto? ¿Por qué sería? Entonces es rítmico, Porque este extrasístole también es una arritmia rítmica, ¿me entiendes? arritmia rítmica, ajá. Por cada 2 ciclos o por cada 3 ciclos hay una extrasístole, ¿me entiendes? Sí, sí. En vez de decirlo, ¿cierto? Ajá, Sí. por cada dosis, en este caso. En este caso es una extrasístole supraventricular, o sea que esa sístole se origina, ¿dónde? Arriba del ventrículo, o sea, en las aurículas, ¿no es cierto? Ajá. O sea, esta extrasístole inicia con una onda P, igualito, ¿ya? Una onda P. Pero como te he dicho, es una extrasístole, es una sístole que ocurre O encima del... encima de un ciclo normal, ¿no es cierto? Y generalmente, ¿dónde se ve ese ciclo normal? En la onda T. Entonces acá tienes tu onda P, ¿no es cierto? Ajá, onda P. QRS Pues... y tu onda T, ¿no es cierto? Ajá. Onda T. Entonces, este es un ciclo, ¿no es cierto? Esta sístole ocurre durante este ciclo. ¿Dónde ocurre generalmente o dónde inicia? Justo cuando está en la onda T. A nivel de la onda T. En esta onda T, ¿qué aparecería? Una onda P, ¿no es cierto? Ajá. Una onda P de la extrasístole. Y acá aparecería otro QRS. ¿Ya? Ese es una extrasístole supraventricular, ¿me entiendes? Extrasístole. Eso que lo entiendas es importante. Es ¿ya? una Porque, superposición más o menos, ¿no? De... claro, es una superposición. Y esa Justo superposición generalmente a nivel se de la da onda en la T. onda T. Ah, ya, ya. Ajá. En la onda T, en la T, onda T, T. T, T. Pero como es supraventricular, aparece inicia justamente con su onda P. Entonces, ¿cuál es la superposición? Es una superposición de la onda T del anterior ciclo con la onda P de la extrasístole. ¿Me entiendes? Acá está, mira. ¿Ya? Bacán. Entonces, ¿qué características tiene el EKG? A veces, sabiendo que es una supraventricular, pues tú buscas la onda P, ¿no? De esta sístole. Entonces, a veces aparece esta onda P. ¿Y cómo se observa esto? Se observa una onda T de la primera sístole que está mellada por una onda P de la extrasístole. ¿Me entiendes? Ajá. Es lo que te he dicho, ¿no es cierto? Esta es la normal. Sí, sí. Onda P, QRS y después tienes tu onda T, ¿no es cierto? Ajá. Y en Y ese ahí ciclo se superpone una extrasístole. una Y aparece la extrasístole. onda P, ¿no es cierto? Onda Onda P. P, su QRS. Justamente esto es lo que te dice acá. Esta superposición de la onda T ¿Cómo lo con la llamamos? onda P genera una onda T mellada, ¿no es cierto? Onda T mellada. Es cuando esa superposición, ¿no? De la onda Claro, P. esa De superposición, la ¿no es cierto? siguiente sístole. Eso. Ya, pero en algunos casos, eso es cuando aparece. En algunos casos no aparece, ¿ya? En algunos casos no En aparece algunos esto. casos nomás es eso. Y en este caso, ¿tú qué buscarías? Buscarías el QRS, el QRS, ¿no es cierto?, de la extrasístole, que estaría pegadito a la onda T del otro, o de la sístole, que no ha sido la extrasístole, ¿me entiendes? ¿No es cierto? Bacán, bacán. ¿Y cuáles son las características de esta extrasístole supraventricular en el caso de que no haya onda P? Que es muy parecido al QRS precedente, es estrecho y es bifásico, ¿ya? Que generalmente son características de un QRS benigno, ¿ya? Un QRS estrecho y es bifásico, eso te dice que es benigno, ¿ya? Estrecho y benigno. Ajá. ¿Cómo se vería entonces? Onda T, QRS, Pues, onda T, y acá se vería al ladito un QRS, ¿no es cierto? Es onda T. Ahora, en el caso de que se haya superpuesto, acá habría una onda T mediada, ¿no es cierto? claro, ¿No es cierto? una T mellada. Ajá, por los Pero, ojos. pero como dice, cada vez no aparece, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo único que te queda ver? El QRS que está pegadito al QS QRS pegado. anterior. Ajá. Y esto ocurre obviamente de manera cíclica, ¿no es cierto? Digamos, ocurren dos vasopolarizaciones normales, una extrasístole. Y lo mismo, otra vez, dos normales, una extrasístole, ¿ya? Rítmico, o sea, ¿no? Claro, es una arritmia arrítmica. ¿Cómo Arritmia. sería, por ejemplo? Digamos, si sería cada 3, ¿cómo sería? Sería tum, 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 ¿entiendes? Ajá. Porque cada 3 está dando el extrasístole, ¿no es cierto? Es una arritmia arrítmica, ¿no es cierto? Supraventricular. Y como lo ves, ya dijiste cómo lo ves, ¿no es cierto? Una onda T mellada, y en el caso de que no se vea, el QRS que está al ladito, cerca del QRS normal precedente, es estrecho, bifásico y parecido al precedente, ¿no es cierto? Acá. Ahora, pueden haber otras alteraciones, ¿ya? Puede haber un QRS ancho, una onda P bifásica, con P prolongado, o imágenes de bloqueo de completo de ramo derecho. Ya, pero eso simplemente porque lo tengas, para que lo memorices nomás, porque esto sí, no es para que lo entiendas. Si has entendido esa parte de acá, ya has entendido que es una taquiardia supraventricular, ¿ya? Sí, sí. Bacán, chévere. Ya, en este caso hay un concepto que se llama la pausa compensadora incompleta, ¿no? Que se mide, digamos, ya, se puede hacer así, ya, Pausa compensador. 1, 2,
¿cómo esto? Mira, un toque, yo todo. Sí, en pantalla, ¿no? Sí, se ve, sí se ve. Ya. Cámara de televisión. Ya. Entonces, este es un latido normal. Este es un latido normal. Y acá vemos un día, pues, aquí está el mediado, ¿no es cierto? Este es una. ¿Este qué? La estadística, ¿no es cierto? Estadística. Y este es un latido normal, ¿no es cierto? Ok. Entonces tú vas acá tu distancia A, hasta acá A, tomas este, B y C. Acá tienes una distancia, ¿ya? La distancia A es la distancia de una sístole normal o de un latido normal a un latido normal. Ese es normal, ¿entiendes? Ya tengo un loco, ¿no? Normal. Y la B, la distancia B es la distancia del latido normal al QRS del latido con esta sístole. Acá puedes verlo en la mediada, ¿no es cierto? Ese es 2B a más C, creo que es eso, ¿no? Eso va a ser cierto, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso. Y el C Las dos A. es la distancia de la extrasístole hacia el QRS normal otra vez, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces, ya te has dado cuenta, ¿no es cierto?, de esta diferenciación. Sí. Aquí está el latido normal, extrasístole y latido normal. A va desde el latido normal hasta el otro latido normal. B desde el latido normal hasta el extrasístole, ¿no es cierto? Y C desde la extrasístole hasta otro latido normal, ¿no es cierto? Latido normal. Entonces, en esa distancia tú tomas, multiplicas la distancia 2 por A y sumas B más C. Debe ser medio. Si 2A es menor que B más C, significa que ha habido una pausa compensatoria incompleta, lo cual te da también una sugestión bastante clara de una extrasístole, ¿ya? Eso es simplemente porque lo tengas en cuenta, no creo que te preguntes, pero más o menos ya sabes cómo es, ¿cierto? Más entendido. Sí. Eso también te puede, digamos, ayudar al diagnóstico, ¿ya? Lo cual indicaría que hay una pausa compensatoria incompleta y indicaría o te reforzaría tu diagnóstico de extrasístole supraventricular. Pero ya sabes que lo más importante es el EKG, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, bacán. Entonces, ya lo más importante sobre esto, ya sabes cómo diagnosticarlo. ¿Cuál es su significado clínico? ¿Ya? El 50% de los pacientes que tienen esto son una población sana, o sea, que no tienen síntomas, ¿ya? Pero en el caso de que tú veas una o que tú tengas extrasístoles supraventriculares y veas palpitaciones y demás, o sea, que sería la otra mitad, el 50% Con que tiene síntomas, sintomático. sintomático está relacionado muy fuertemente a cardiopatías y sobre todo al prolapso de válvula mitral, ¿ya? Una arritmia bastante frecuente en el prolapso de válvula mitral son las extrasístoles supraventriculares, ¿ya? Ya. En todo caso, si tú ves que este paciente con extrasístoles supraventriculares tiene síntomas, ¿qué haces? Le das tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Fácil, aquí está. Beta bloqueadores, ¿ya? ¿Cómo te podría poner ese doctor? Te pone paciente, varón de 50 años, con prolapso de válvula mitral, ¿no? En el EKG, tiene una arrítmica, y en el EKG se ve una onda T mellada con un QRS bifásico y estrecho. ¿Cuál es tu diagnóstico? Extrasístole supraventricular. Cierto, ¿ya? Porque tú antes ya. ¿Y el tratamiento cuál es? ¿Observación o tratamiento? En este caso es tratamiento es. ¿Por qué? Porque es un paciente, incluso ya te he dicho, ¿no? Es un paciente con prolapso de válvula mitral. En ese caso ya te tratamiento. En el caso de que tenga síntomas o tenga una cardiopatía o una valvulopatía, en ese caso como el prolapso de válvula mitral, también lo tratas, ¿cierto? ¿Con qué lo tratas? ¿Con qué? Con beta bloqueadores. Bisoprolol, ¿no es cierto? Bisoprolol. Ese es un extrasístole supraventricular, ¿ya? Son una extrasístole que se origina en la aurícula, ¿ya? Bacán, chévere. Ahora, respecto a las otras arritmias, que son las más frecuentes, que se generan ¿por qué? Y el beta auricular. Eso es por un mecanismo de reentrada. De entrada, ¿no es cierto? Entonces, esta es la arritmia más frecuente a nivel mundial, está relacionada a la hipertensión arterial, valvulopatías, envejecimiento, etcétera, ¿no? Es una valvulopatía no compatible con la muerte, pero que sea no compatible con la muerte no significa que no sea grave, ¿ya? ¿Por qué? Porque duplica el riesgo o la tasa de mortalidad, aumenta el riesgo
riesgo de SB tromboembólico, hospitalizaciones, disminuye la calidad de vida, etc. ¿ya? Si bien no mata per se, incrementa el riesgo de otras cosas que sí pueden matar. ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de origen de la fibrilación auricular? Múltiples circuitos de reentrada auriculares. ¿Ya? Y generalmente su frecuencia cardíaca puede llegar incluso hasta de 150 o 200 hasta 400 latidos por minuto. ¿Ya? ¿Cuál es su característica fundamental? Y tiene que ser una conjunción de las tres para llegar a un diagnóstico de fibrilación auricular. Primero que haya taquicardia, ¿no? Es que es una arritmia arrítmica, ¿no es cierto? En este caso sí es arrítmica, totalmente arrítmica. Hay ausencia de ondas P, ¿no es cierto? Hay ondas S minúsculas y los QRS están en intervalos irregulares. Esa triada es típica, ¿no es cierto?, de fibrilación auricular. ¿Ya? Ya, bacán. ¿Entiendes? ¿Ya? Hay dos formas que son bastante importantes, ¿ya? Dos formas bastante importantes en cómo esta enfermedad se presenta. Ya las que no causan remodelado eléctrico y las que causan remodelado eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Que unas van a causar ya alteraciones a nivel de las circuitos semiconductores. Que van a ir, esos circuitos que ya habían, van a ir progresando hacia toda la aurícula y pueden comprometer más al paciente. Entonces hay dos tipos, los que no causan remodelado y los que causan remodelado, ¿ya? Los que causan remodelado eléctrico, los que no causan remodelado eléctrico son de dos tipos, la paroxística y la persistente. Paroxística, la que dura menos de 48 horas, ¿ya? Y la persistente es la que dura menos de 7 días, ¿ya? Por el momento simplemente quédate con esto. Paroxística, menos de 48 horas. Persistente, menos de 7 días, ¿ya? ¿Ya? Y lo importante de esto, los mecanismos de estos que no causan remodelado eléctrico son circuitos de reentrada en la desembocadura de las venas pulmonares, ¿ya? No te olvides de eso, importantísimo. Esos que no causan remodelado, que son la paroxística y la persistente, circuitos de reentrada que desembocan en las venas pulmonares. Y las que causan remodelado eléctrico, que sí causan o perpetúan la fibrilación auricular, ¿ya? Tienen circuitos de reentrada en toda la superficie auricular, ya no solo en las venas pulmonares, en su desembocadura, sino en toda la superficie auricular, ¿ya? Y esto se divide en dos, ¿ya? Las persistentes de larga duración, que son las que duran más de un año, o las permanentes, ¿ya? Que es, o sea, que tanto el médico como el paciente aceptan que ya va a quedarse para siempre, ¿ya? ¿Ya? En este caso, esto es importante, ¿por qué? Porque de eso depende el tratamiento, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso, no te olvides, ¿ya? Las que no causan remodelado tienen sus circuitos de reentrada solo en la desembocadura de venas pulmonares, ¿cierto? Son la paroxística y la persistente. Que dura menos de 48 horas la paroxística y la persistente menos de 7 días, ¿cierto? En cambio, las que causan remodelado eléctrico, ese mecanismo de reentrada, ya donde están en toda la superficie auricular, ¿no es cierto? Y son dos, la persistente de larga duración y la permanente, ¿no es cierto? Acá, chévere. Entonces, tu paciente con fibrilación auricular, ni bien lo tengas, le haces la escala CHATS, ¿ya? La escala CHATS. Porque eso te da un riesgo de tromboembolismo, ¿ya? O sea, ¿qué riesgo tienen de tromboembolismo, no? Entonces, la cosa es que si tú tienes tu CHATS en varones con un puntaje de más de 2, ¿qué cosa das? Anticoagulación. CHATS más de 3. Más de 3, anticoagulación, ¿ya? Si tú ni bien diagnosticas tu fibrilación auricular, le haces tu escala CHATS, y si es varón y tiene más de 2 puntos, anticoagulación. Si es mujer y tiene más de 3 puntos, anticoagulación, ¿ya? Entonces, acá tenemos el algoritmo. Primero lo diagnosticas con síntomas y con EKG, ¿no es cierto? 2. Defines el tipo. ¿Qué tipo era? Puede ser paroxística, persistente, o persistente de larga duración, o permanente, ¿no es cierto? Bacán. 3. Haces el CHATS. Si te sale varón más de 2 o mujer más de 3, haces anticoagulación. ¿Y qué anticoagulantes están indicados para estos pacientes? Los de primera línea son los anticoagulantes orales directos, ¿ya? La Vigatran, la Plixaban, etc., ¿no es cierto? Pero están contraindicados en pacientes que tengan estenosis mitral de moderada a severa o que tengan una prótesis valvular mecánica, ¿no es cierto? En ese caso ya no das los anticoagulantes orales directos, sino que das también los anticoagulantes orales indirectos, los antagonistas de la vitamina K, ¿ya? Ya. De la vitamina K. Sí. Eso de los indirectos, esto de acá que estás mencionando, es algo, pues repite mejor de los... Ya. Entonces, si tú haces tus cada chats y tú ves que tienen que dar anticoagulación, le das, el de primera línea es anticoagulantes orales directos, Apixaban, Vigatran. Pero estos están contraindicados en dos situaciones. En caso de que el paciente tenga estenosis mitral moderada o severa, o que el paciente tenga una prótesis valvular mecánica. En ese caso le das los anticoagulantes orales indirectos. ¿Cuál es el más importante? La vitamina K, ¿no? Antagonistas de la vitamina K, la warfarina, ¿ya? Warfarina.
Después de eso ya lo anticoagulas tal. Tienes que controlar o bien la frecuencia cardíaca o ritmo cardíaco. ¿Cómo es eso? La frecuencia cardíaca significa que le vas a disminuir su frecuencia cardíaca, digamos hasta 300. Tú le disminuyes su frecuencia cardíaca a lo normal que debería ser, ¿no es cierto? O puedes cardiovertir el ritmo. Si bien esa es una arritmia arrítmica, en algunas condiciones tú vas a poder revertir el ritmo cardíaco, o sea, que se vuelva rítmico, ¿no es cierto? Que ya no sea rítmico. Entonces, ¿en qué casos solo controlas la frecuencia cardíaca? Tú solo controlas la frecuencia cardíaca en las fibrilaciones auriculares permanentes o persistentes de larga duración. De larga ¿Cuáles duración. serán estas? En este caso, paroxística y persistente. Ajá. Y en este caso tiene sentido. ¿Por qué? Porque en este caso las permanentes o persistentes de larga duración son las que se encuentran en qué tipo, las que causan remodelado eléctrico. Las que causan remodelado. Las que tienen circuitos de reentrada en toda la superficie auricular. Por esa razón, como hay tantos circuitos de reentrada, tú ya no vas a buscar mantener el ritmo, porque va a ser muy tranquilo. En ese caso, tú solo buscas qué cosa, mantener la frecuencia cardíaca. ¿Ya? No cardioversión, ¿no? En estos pacientes que tienen su fibrilación auricular persistente, o sea, más de un año, o persistente de larga duración, o sea, más de un año, o permanente, lo cual se traduce en múltiples circuitos de reentrada en toda la superficie auricular, solo buscas el control de la frecuencia cardíaca, más no del ritmo cardíaco, ¿ya? Pero, si tú tienes una fibrilación auricular del tipo paroxístico, o sea, que dura menos de 48 horas, o el de persistente de corta duración, que dura menos de 7 días, que es los que no causan remodelado eléctrico y que solo tienen circuitos de reentrada en la desembocadura de venas pulmonares, en ese caso sí vale la pena revertir el ritmo cardíaco. ¿Ya? Y cardioversión. Claro. ¿Y cómo haces esa cardioversión o controlar el ritmo cardíaco? Puedes hacerlo de manera farmacológica, con amiodarona o propafenona. Siempre y cuando el paciente no esté en riesgo vital, o sea, que el paciente no esté hipotenso o que no esté con baja frecuencia o con baja o con shock, en shock, ¿ya? Si es que el paciente está en shock, o sea, tiene compromiso hemodinámico, si es que, digamos, tiene una presión arterial de 80 sobre 60, en ese caso, como ya está viendo shock, en ese caso, utilizas la cardioversión eléctrica, ¿entiendes? Ya. Cuando hay compromiso hemodinámico, entonces, ¿no? Cierto, cierto, bacán, ya me has entendido, ¿no es cierto? Y también puedes tratar de buscar una cura permanente o cuasi permanente. Se hace como con la ablación del foco subsidiario en venas pulmonares. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuándo indicas esto? Solo en la fibrilación auricular paroxística, o sea, en la que dura menos de 38 horas. ¿Qué haces? Destruyes el tejido arritmogénico, los circuitos de reentrada, ¿cierto? Sí, sentido. Pero solo en cuál? En la fibrilación auricular paroxística. ¿Cuál es esa? La que dura menos de 48 horas. Y se ha visto que se recupera el ritmo sinusal, o sea que sí lo recuperas porque estás estudiando obviamente en zona arritmogénica, pero después de años nuevamente vuelve a aparecer la fibrilación auricular. Esto es importante que entiendas. ¿Por qué? Porque se puede preguntarte como verdadero o falso. ¿Ya? Cuando haces una ablación del foco subsidiario, o sea, cuando destruyes el tejido arritmogénico, en la fibrilación auricular paroxística, se ve que los pacientes sí recuperan su ritmo. Desaparece la fibrilación auricular, pero a los años vuelve a aparecer la fibrilación auricular. ¿Entiendes? ¿Me has entendido esto? Sí. Yo te pongo un caso clínico. Viene un paciente con una frecuencia cardíaca de 300. Le tomas su EKG y aparece una disminución de ondas P o una desaparición de ondas P, ondas F minúsculas y QRS a intervalos regulares. ¿Ya? ¿Qué diagnóstico le pones? Fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Fibrilación auricular. ¿Cierto? Ya le hace su Charles Basque y el paciente es un varón. Y le sale su Charles Basque de 3. ¿Qué le haces? Anticoagulación. Cierto. Ya, el paciente tiene una estenosis mitral severa. ¿Qué le haces? ¿Directos o indirectos? En este caso, si tiene una estenosis, me dijiste estenosis mitral, ¿no? Una estenosis mitral. Tiene estenosis mitral severa. ¿Qué le haces? ¿Anticoagulantes directos o indirectos? En este caso le voy a dar los indirectos. Cierto. Y si no tuviera estenosis mitral, pero tuviera una válvula protésica, ¿directos o indirectos? Si no tuviese una válvula directa. Doctor. No. En este caso ya, olvídate de que tiene estenosis mitral, está normal. No tiene estenosis mitral, más bien tiene una prótesis valvular mecánica. ¿Qué le das? ¿Directos o indirectos? Ya, en este caso le voy a darle anticoagulantes. Entonces, indirectos, ¿cierto? ¿Por qué te he puesto? Pues ya no lees, tienes que leer. Sí. Contraindicaciones para anticoagulantes orales directos, estenosis mitral, moderada, severa o que tenga prótesis valvular mecánica. Contraindicados para ellos, dice. En este caso, ¿qué le das? ¿Directos o indirectos?
En este caso le voy a darle anticoagulantes directos, ¿Y directos o indirectos? indirectos. Indirectos, ¿no es cierto? Bacán, Ajá. chévere. Entonces ya está bien el paciente, ¿ya? Indicados, Entonces ya ajá. llegas. Y te dice que el paciente en este momento, tiene una fibrilación auricular paroxística, Paroxística. Ujú. menos de Menos de 48 48 horas. horas. ¿Ya? Entonces en este paciente, ¿tú qué buscas controlar? ¿La frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco o los dos? En este caso, si tiene una Ujú. paroxística, entonces, menos de 48 horas, ¿qué voy a hacer? Voy a controlar la frecuencia cardíaca. No, ese es el escuadrón. No, paroxística. No es la cardioversión. Estoy diciendo ¿Cómo es paroxístico? Cuando es paroxística. paroxístico, menos de Ajá. 48 horas, o persistente de corta duración, menos de 7 días, aparte de que controles la frecuencia, también controles el ritmo, ¿no es cierto? El ritmo, Frecuencia, ajá. ya sabes. Y el paciente está estable. ¿Qué fármaco le das? Ya, el paciente es estable. Si el paciente va a llegar a ser estable, le voy a darle en este caso, ¿cómo se llama este? Dale, ¿no? O sea, ahorita no quiero que recuerdes, Amiodarón y propafenona, cierto, ya, pero para dice recuperar el su paciente, frecuencia. igual fibrilación auricular, Ajá. es paroxística, su fibrilación auricular menos de 48 horas, pero el paciente viene con hipotensión. ¿Qué le Ya, das? viene con hipotensión. Ahora sí viene con hipotensión. ¿Dónde está esto? Hipotensión. Entonces le voy a darle ahí una eléctrica, pero una cardioversión eléctrica. Bacán, eso quiero que Ajá. entiendas. Sí, sí. Si es que el paciente está estable, cardioversión farmacológica. Cardioversión Si eléctrica. está Ajá. inestable, eléctrica, ¿no es cierto? Ajá. Acá. Y digamos, este paciente le indicaría es una ablación del foco de las zonas arritmogénicas, una ablación, Una sabiendo que es ablación. paroxístico. Una ablación. En este caso también, sí, también, sí es paroxística. Es cierto. Ujú. Bacán, chévere. Ahora viene un paciente, lo mismo, tiene su fibrilación auricular, pero esa fibrilación auricular ya dura más de un año. A más de un año. ¿Controlas el ritmo o no? Busca recuperar su ritmo, ¿no? No, pues estoy diciendo que cuando dura más de un año, persistente larga duración, ya no se intenta el ritmo, recuperarlo, solo la frecuencia cardíaca, eso que te he dicho. Ay. Sí, sí, El ritmo solo se indica, el control del ritmo, o sea, la cardioversión, solo se indica cuando el paciente tiene fibrilación auricular paroxística, o sea, menos de 48 horas, o persistente de corta duración, menos de 7 días. Si es que el paciente tiene fibrilación auricular de larga duración, más de 7 días, o una fibrilación auricular persistente de larga duración, o sea, más de un año, Más de un año. Ya ahí no ya sé. no tenemos que controlar el ritmo, solo la frecuencia cardíaca. Solo frecuencia cardíaca cuando ya es más de un año. Ajá. Ya más de Eso un año, vaca. quiero que me entiendas. Eso Ya, quiero que me entiendas. ¿No? ya vaca. Tú mismo, viene un paciente y tiene su fibrilación auricular más de un año. Márquelo falso. Se le busca recobrar el ritmo. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿No es cierto? Ajá. Bacán. Sí, pues. A menos que ahora está bien así. A menos que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y tú simplemente acuérdate eso. Cualquier paciente que tenga inestabilidad hemodinámica con arritmia, ahí sí le metes de frente a su cardioversión eléctrica. ¿Por qué? Porque no va a morir, pues, ¿ya? Va a morir, ¿ya? Ya, vaca. Ya, eso es todo. ¿No has tenido alguna duda sobre fibrilación auricular? Está bien. Ya, a ver, esa parte de la ablación de focos subsidiarios va a ser necesario siempre después de la cardioversión eléctrica. En realidad es un tratamiento, pues, ¿cómo se llama? Que solo se da a los pacientes que tienen su fibrilación auricular paroxística, o sea, de menos de 48 horas. En menos de 48 horas. En Ajá. ese caso, mira, en ese caso, si tienes un paciente con FA paroxística, le controlas la frecuencia, le controlas Ajá. el ritmo, con cardioversión eléctrica o farmacológica, dependiendo del caso, y también, solo si es paroxístico, le haces la ablación a sus focos arritmogénicos, ¿ya? Y se ha Ya. visto que recuperan el ritmo, pero a los años lo vuelven a perder, ¿me entiendes? Ajá. Ya. Tengo en cuenta, ¿cierto? ¿A quién se hace la ablación? ¿A fibrilación auricular de tipo qué? En este caso, paroxística. Acá, solo ahí, Ajá. ¿ya? Solo ellos Chévere. más. ¿Algo más? Esto. No, esa está bien esa parte. Ajá, está bien. Ya bastante. Ahora, respecto al flutter, Flute. este es lo mismo básicamente, ¿ya? Es parecido, Ya. solo que la frecuencia va de 200 a 300. El mecanismo ya también es un macrocircuito de reentrada en el istmo de la válvula de tricúspide, ¿ya? Acuérdate, es importante, se puede ocultar. Es un macrocircuito de reentrada en el istmo de la válvula tricúspide, ¿ya? Macrocircuito. Generalmente es antihorario,
es el más frecuente, o puede ser horario, ¿ya? Puede preguntarse como otro paso, pero el más frecuente es antihorario, ¿ya? Antihorario. Antihorario más común. El diagnóstico hay ondas F mayúsculas o en diente de sierra, en D2 y en B1, ¿ya? Es lo característico, lo típico de del sútero auricular, ¿ya? En este caso lo diagnosticas y lo mismo, le aplicas chats o tu chats básico, ¿ya? Y lo mismo, si sale mayor o igual a 2 o 3 en varones o mayor o igual a 3 en mujeres, lo anticoagulas. Y con los mismos algoritmos, anticoagulables directos, a menos que tengas stenosis mitral severa o moderada o que tenga una prótesis, ¿cierto? Si tienes los dos, le das vitamina K, ¿ya? Vitamina K. Igual, casi igual que lo similar a lo anterior. Es igualito, ¿ya? Es igualito. En este caso, el tratamiento más bien cambia, A porque en ver, este caso, vas a controlar solo el ritmo, solo si existe compromiso hemodinámico, ¿ya? si hay compromiso hemodinámico nomás, ¿no es cierto? Claro, en En este teoría. caso solo alteras el ritmo si hay compromiso hemodinámico. Y en este caso solo utilizas la cardioversión eléctrica. La cardioversión farmacológica no funciona en el flúter auricular, Ah, ¿ya? ya, ya. Si viene un paciente con flúter auricular, tú lo diagnosticas con tu EKG, le aplicas tu CHA2-VASc, lo anticoagulas igualito como debe ser, y te fijas, ¿no? En el ritmo. Si está hemodinámicamente inestable, cardioversión eléctrica, ¿no es cierto? Cardioversión eléctrica. Y en este caso, en estos pacientes con flúter, sí se ha visto que a todos puedes hacerle la ablación, ¿ya? A todos la ablación. Y en ese caso sí lo puedes curar de su flúter auricular, ¿ya? Ya, ya. ¿Entiendes? Hay ablación hay a todos, ¿no es cierto? Sí, pero en el flúter auricular sí puedes hacerlo a todos, porque en este caso se ha visto que hay curación, Si ¿ya? es inestable, en este caso va a ser necesariamente una cardioversión eléctrica. Puede morir, pues, ¿no? Puede morir. Ajá. Pero si está estable, normal, y lo estás anticoagulando, puedes sugerirle la ablación y con eso podrías curar, ¿ya? Ah, ya, ya, Es puede sugerir diferente. El ablación. flúter es mucho más sencillo que ¿no es cierto? Ujú. La fibrilación auricular. En la fibrilación auricular, ¿qué tienes que ver? Si es paroxístico, si es persistente de larga duración, si es permanente, ¿no es cierto? Y de acuerdo a esto recién, tú te fijas lo que vas a hacer, ¿no es cierto? Si es paroxístico o persistente de corta duración, o sea, menos de 7 días, controles la frecuencia cardíaca y controles el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco con cardioversión farmacológica, si es que no está con compromiso vital, ¿no es cierto? Pero si está hemodinámicamente inestable, ahí sí con Ah, cardioversión eléctrica. cardioversión eléctrica, ajá. En el caso de que sea persistente de larga duración o permanente, ¿qué buscas? Solo control de la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Solo Porque cuando es realmente estable. ya sería absurdo. A menos que esté hemodinámicamente inestable. Si está hemodinámicamente inestable, no te importa qué ritmo sea, puede morir. Así que haces tu cardioversión eléctrica, ¿no es cierto? Cardioversión Y la eléctrica. ablación, en el caso de la fibrilación auricular, solo en la paroxística, ¿no es Solo cierto? en la paroxística, la ablación. Eso sería una, ¿ya? Sería Ajá. todo. Esas son las arritmias de las aurículas, ¿ya? Entonces acá tenemos otra, ya también una que es bastante importante, que eso sí tienes que recordar sí o sí, porque es una pregunta que siempre hace el doctor y debes saberlo bien, ¿ya? Que son las taquicardias paroxísticas supraventriculares con QRS estrecho, ¿ya? Ya. Y esto, como te pregunto, esto es mucho más fácil de mandar, ¿ya? Primero, simplemente que son frecuencias cardíacas que están entre 150 a 200 máximo, no son tan altas, ¿ya? No son tan altas. Ujú. Y su característica principal es que se ve QRS estrecho. Acá el Cuidado doctor estrecho. no te va a poner nada de esto de acá, esto es por las puras huevas, ¿ya? Nunca pone, porque ni siquiera esto no es importante. Lo que tienes que recordar es que te va a poner un paciente joven, varón, etcétera, tiene cada vez, o tiene paroxísticamente palpitaciones, ¿entiendes? Viene a la consulta por palpitaciones. Se le toma la frecuencia cardíaca y tiene una frecuencia cardíaca de 150 y su QRS es estrecho. Ahí tú ya sabes que te está dando esto, de la taquicardia paroxística supraventricular. Un Y su QRS cuello estrecho. es estrecho, me tiene que mencionar, ¿no? Estrecho y que su frecuencia cardíaca está entre 150, etcétera, ¿ya? Si te pone QRS estrecho, taquicardia, tú ya sabes de qué cosa te está hablando. Y para eso tienes que hacer tu algoritmo. Esté bien ese paciente, ¿no? Ya tú tienes su QRS estrecho con su taquicardia de 150. Te fijas si está hemodinámicamente inestable, ¿ya? Si está hemodinámicamente inestable, le haces una cardioversión eléctrica de frente, Si es ¿ya? inestable, ajá. Pero si está estable, normal, lo primero que debes hacer son unas maniobras vagales, o sea, las maniobras en el seno carotídeo. Si eso no funciona, le das adenosina, tiene que ser en ese orden, ¿eh? Le das Adenosina. adenosina. Y si no funciona ya la adenosina, le puedes dar verapamil o Intacem o beta bloqueadores, ¿ya?
Primero verá, pues mira el antecedente, y si es que eso no funciona, beta bloqueadores, ¿cierto? Ah, ya, Y si es que eso ya no funciona recién, ahí le haces tu reversión eléctrica, ¿me entiendes? Tiene que ser en ese orden, ¿ya? Entonces te pongo, paciente de 35 años, viene a consulta por sensación de palpitaciones. Este paciente se le toma su EKG y te ves QRS estrechos y una frecuencia cardíaca de 150, no hay nada más. ¿Qué es lo que hace? Y ya, se le toma su presión arterial y está en 80/60. ¿Qué haces? Ya, si está su presión arterial. Ya, entonces, presión arterial. En este Presión modo, arterial está 80/60. ajá. Entonces está, su presión arterial 80 va, está bajo, pues, en este caso. Ya, si está hemodinámicamente cardiovasión, pues. Claro, porque Ya, claro, ya tiene está. shock, tiene potencia y Ajá. shock, eso bacán, chévere. Potencia. Este paciente ya, el mismo paciente, pero esta vez su presión está normal. Su presión está normal y está bien el paciente. ¿Qué es lo primero que haces? Maniobras vasovagales. Le haces esa maniobra vasovagal y no funciona. Déjalo todo. Adenosina. Y no funciona la adenosina, ¿qué das? Verapamil y diazepam. Diazem. Ya no funciona eso, ¿qué das? Beta bloqueadores. Ya, y eso no funciona. Nuevamente, cardiovasión eléctrica. Eso tiene que ser en ese orden, Ah, ¿ya? en Tiene que ese ser en ese orden. orden. Porque luego te va a poner así. Te puede poner que ya le han hecho movimientos vasovagales y no funciona. ¿Qué le darías? Ah, entonces, maniobras beta bloqueadores. Ah, no, No, no. maniobras adenosina. Sí, bueno, Ajá, ahorita solo ajá. entiéndelo, porque le Sí, explico, ese no lo circuito explico. nomás. Pero eso bien. Y esto más es una pregunta que todos siempre hacen, hermano. No puedes fallar en esto. ¿Ya? Sí, o pues sí, solo espera también vuelo. Solo el asunto es que me recuerde nomás. Tienes que estudiar ahorita, Ajá. ¿ya? Bacán, chévere. Y ya, y por último, las taquicardias, ya, antes de eso, otra cosa que te quiero hablar, ¿ya? Sobre, ya, dame ver ¿ves, no? ¿Ves? Sí, se ve. Ajá, se ve. No, está bien, después viene una pregunta que también es bastante fácil que te puedo preguntar. Si tú ves un paciente con palpitaciones, con pérdida de la conciencia, y le tomas un EKG y ves QRS anchos, solo te dice que ves QRS anchos y taquicardia, tú ya piensas de frente, es una taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario. Y en el caso de que tú veas un paciente que tiene QRS anchos, Anchos. arritmia, de frente piensas en taquicardia ventricular. Y en este caso, ¿qué cosa haces? De frente cardiovasión eléctrica. Cardiovasión eléctrica, QRS. ¿Ya? Tú pones paciente, si tú ves QRS estrecho, ya sabes que ese es el cáncer. Ajá. Tú ves QRS ancho, Ya. ese es maligno. ¿Qué haces de frente cardiovasión eléctrica? Ningún factor, de frente cardiovasión eléctrica. Ya. QRS ancho. Te van a ver paciente de 25 años, de 40 años. Ya, ajá. Viene a la consulta con palpitaciones, con pérdida de la conciencia, Ajá. etcétera, ¿no es cierto? Le toman su EKG y ven una arritmia, una taquiarritmia con QRS ancho. ¿Qué cosa es para ti? Taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario. La taquicardia ventricular es mortal. Así que el paciente que va a hacer Cardiovasión eléctrica. eléctrica. Ya, es fácil, fácil es eso, así siempre se muestra. ¿Ya? Y Y la última que tenemos son las extrasístoles, ya también ventriculares. ¿Te acuerdas que es la primera taquiarritmia que hemos visto? la primera que era taquicardia Extrasístoles supraventriculares. supraventricular. Son, ajá, ¿Qué supraventriculares. quiere decir esto? Que se originaban o sea, que era una extrasístole que se originaba en el nódulo sinusal, o sea, en una onda P. En este caso, como son extrasístoles ventriculares, ya no hay esta P, ¿no es cierto? Entonces va a haber esa onda T mediada. Si hay ausencia de onda P, onda La mediana. onda T mediada que era una superposición, ¿no es cierto? No la superposición, ajá, esa era una extrasístole. En este caso, como no depende de la aurícula y no hay onda P, obviamente no va a haber, ¿no es cierto? No, vea, onda mediana. Simplemente va a haber un QRS, ¿no es cierto? QRS. ¿Y cómo va a ser el ritmo? Es un ritmo rítmico, ¿no es cierto? Es una arritmia rítmica, ¿no? Y sería, digamos, cada dos, pum, 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 ¿cierto? Porque es un extrasístole. Pero en este caso no habría, digamos, una onda T, ¿no es cierto? O sea que no habría una onda T mediada, ¿no es cierto? Ajá. Pero en este caso, ¿cuál es la característica de estas extrasístoles ventriculares? Es que el QRS son nada similares a los precedentes. Son anchos y monofásicos. ¿Te acuerdas cómo era del otro?
El otro era estrecho, era generalmente bifásico y era muy parecido al presidente de la República. Esos son supraventriculares. En los ventriculares, esos QRS, primero que no hay una P, no hay ondas. que no hay ondas permeadas y que sus QRS no son nada similares a los precedentes y que son anchos y monofásicos, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Pueden ser metabólicas, etc. Acidosis, hipoxemia, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, etc. ¿No es cierto? Entonces, esos pacientes también pueden estar asintomáticos. Si está asintomático, no lo tratas, ¿ya? No lo tratas. Pero si está asintomático, igualito le das tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Parecido al de este de acá. ¿Cuál era? Beta bloqueador es bisoprolol. Acá también es lo mismo, bisoprolol. Bisoprolol, ¿ya? Bisoprolol. Pero aparte de que tiene estas causas que podrían ser benignas, en algunos casos puede estar relacionado al infarto de miocardio. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, si es que taquicardia ventricular, o perdón, si es que esta extrasístole ventricular ocurre cada dos o cada tres latidos y está relacionado a un infarto de miocardio, le das amiodarona. Amiodarona. ¿Cómo te pueden preguntar eso? Bueno, el paciente de 45 años que ha sufrido infarto de miocardio agudo, ¿no? Se le oculta y tiene una taquiarritmia rítmica. ¿No es cierto? Arritmia rítmica. Una taquiarritmia rítmica. Le toman EKG y se ve que cada tres latidos hay una extrasístole ventricular con QRS ancho monofásico. Una extrasístole ventricular. Pero es un dato importante, el paciente tiene un infarto de miocardio agudo. Si en ese caso, ¿qué tratamiento le das? Ese amiodarona. ¿Cierto? Entonces, en este caso, te va simplemente fácil. Si te ponen una extrasístole ventricular y te ponen ¿cómo se llama? De antecedente de un infarto de miocardio, ¿qué le das? Amiodarona, ¿no es cierto? Eso es lo más fácil. Ahora, si tiene síntomas y no tiene infarto de miocardio, bisoprolol, ¿cierto? Si no tiene infarto. De esto que es lo más importante que te acuerdes, que si tiene síntomas y ningún otro antecedente, bisoprolol. Es que tiene esta extrasístole ventricular, tiene antecedente de infarto de miocardio, amiodarona. ¿ya? Entonces es todo, ¿ya? Es todo sobre las arritmias. Ya, ¿Ya? Sí. Chévere. Propuesto ¿estás bien, cierto? En congénitos. Sí, eso no, ajá, solamente ¿Cómo es tarde? Si no me hablas del pasado, estamos a la una, si puedo buscar, ¿ya? Papu, te iba a decir que se llama, ¿tienes tus diapos? Esa diapos de cardiopatía, si no, pásame también, pero lo tengas algo. Ese sí no lo tengo ahorita. Pero lo tengo por mis anotes, te pasamos, ¿te acuerdas? Sí, me pasaste, ajá. ¿Tienes mis anotes o no? Lo tengo, lo que me has pasado en bloque. Ahí está, ahí búsquelo, porque ya es lo mismo, es lo mismo. Ya. De este último. Sí, traigo un poquito, ¿ya?